Capítulo 11. Tal como sucede en el estudio de la Torá, según se explicó en el capítulo anterior, similarmente sucede en Abodá. ¿Qué es Abodá? Abodá es el servicio espiritual de cada persona. Abodá puede plasmarse en Gemilut Hasadim, en actos de bondad. Abodá puede plasmarse en la tefilá. Cuando se habla de la tefilá se habla Abodá Shebalev, el servicio del corazón, porque es lo principal que se utiliza en la tefilá, o se debería utilizar, es el corazón, entregar el corazón a Hashem. Semejante actitud impide la cooperación y unidad, porque la persona no valora en absoluto el servicio a Dios de la otra, o no considera que aquella sea un obed, una persona que sirve a Hashem. Alguien que se dedica seriamente al servicio a Dios con denodado esfuerzo y procura su refinamiento personal. Esto hay que explicarlo porque realmente es otra de las características que representa el tema de Midian. ¿Cómo se expresa este tema de odio gratuito? Aquí vemos una persona que porque tiene una diferencia con la otra, lo que el otro haga positivo para la primera persona que tiene bien el tema de Midian bien profundo, arraigado en su corazón, lo que la otra persona haga, no importa que la persona se esfuerce, no importa que la persona quiera crecer, siempre la primera persona lo que va a hacer es denigrar, desprestigiar la evolución espiritual de la otra. Es una característica del Midian que está dentro de cada uno de nosotros. No importa que el otro puede ser, quizás a mis ojos, el otro es un tzadik. Yo sé que no es un tzadik, pero veo su esfuerzo, veo su crecimiento, veo su crecimiento espiritual. Y el otro que tiene un problema con él, no lo ve, no lo va a poder ver. Y no solamente que no lo va a poder ver, en verdad sí lo ve, pero lo denigra. Dice, no, es un show, no vale, eso es para los demás, no es real para sí mismo, eso es su ego. ¿Por qué? Porque ya tiene adentro un juicio de valor hacia esa persona, y todo lo que la otra persona haga, él va a ser no sirve de la mejor manera. Esto es otra de las características principales del atributo de Midian y el odio gratuito, y estamos analizando esto aquí. Él minimiza el valor del servicio de la otra persona y desprecia y niega sus cualidades positivas. Porque hay una realidad. Toda persona tiene cualidades positivas, y no solamente eso, tiene cualidades positivas que yo no tengo. Yo puedo ahora lograr una humildad y lograr una meditación personal. Si tengo mucho ego, ¿cómo bajo mi ego? Haciendo y analizando cada persona en particular que está hoy sentada aquí frente de mí, y puedo ver en cada persona un atributo que yo no tengo. Porque así Hashem nos creó, este es el sistema y el plan divino, que cada persona que está delante mío tiene algo que yo no tengo, y yo tengo algo que aprender de esa persona. Cuando yo hago eso, por más que la persona que está delante mío aparentemente no tenga los valores que estoy buscando, siempre los tiene. Esto fue lo que el Rebbe de Lubavitch dijo, que uno tiene que ser como un abogado para con el prójimo. Si tú eres un abogado, te contrata, vamos a decir, incluso, Dios no lo permita, un delincuente, una persona que cometió un acto delictivo, y te contrata y tú eres el abogado, ¿qué tienes que hacer tú? Tú tienes que defenderlo, tú tienes que hacer tu trabajo. Y como abogado, ¿qué es lo que vas a hacer? A pesar de que él hizo algo malo, a pesar de que él robó, tú vas a buscar algo positivo en él para que la pena, para que el juicio no sea tan severo. Esto es lo que tú como abogado tienes que hacer. Y tú como judío, dice el Rebbe, para el prójimo tienes que hacer igual. Tú quizás, el otro cometió un acto indebido. Tienes que ser como un abogado. Buscar eso positivo para sacarlo a él positivo. Más aún, yo creo que dice que tú debes de partir
del prejuicio positivo, ¿sí? frente a... Pero vamos a decir que ves negativo. Ahí se complica la cosa. Yo tengo delante de mí una persona que cometió un pecado, cometió un crimen. Ahora, ¿cómo tengo que yo juzgarlo? A partir de eso, o buscar un juicio favorable, así como un abogado. Y dice el Rebbe, incluso si vas a decir que no hay nada positivo en aquella persona, eso es mentira. Porque eso es como la persona que dice que abajo de la arena o de la tierra no hay agua. ¿Por qué? Porque la persona cavó profundamente y no encontró agua. ¿Qué le vamos a decir a esa persona? Cava más profundamente. Si tú no encuentras algo positivo en el prójimo, cava más profundamente. No puedes decir que no hay. El problema está en ti, no está en el otro. Cuando una persona tiene este atributo de Midian bien prendido, el otro judío puede hacer cosas muy positivas, pero él nunca lo va a ver. Él va a minimizar, él va a desprestigiar lo bueno en la otra persona. Cuando ve que la otra persona tiene un defecto, aunque sea uno superficial, que no afecta esencialmente al cuerpo principal de su servicio, lo magnificará. O sea, minimiza la persona todo lo positivo que el prójimo tiene y magnifica los pequeños defectos, hablando de ellos con otros y hablando profusamente de este, humillándolo. ¿Ok? Con más razón, adoptará esta actitud si descubre en su semejante algún rasgo negativo de carácter. Antes que dijimos, si la otra persona tiene un defecto pequeño, él lo va a hacer bien grande y le va a contar a toda la comunidad sobre esta persona y sobre ese pequeño defecto para hacerlo mucho más grande. Hoy si encuentra algo realmente negativo en la otra persona, lo va a destruir. Lo que es inevitable, pues no hay hombre tan justo como para no tener defectos. Así dice el salmista. Todo el mundo tiene defectos. Determinará por su causa que cualquier bien que aquel tiene es en realidad nulo e insignificante. Y lo que siempre se dice normalmente, cuando el otro hace algo muy muy bueno, ¿qué decimos nosotros para minimizar o para desprestigiar lo bueno que él hizo? ¿Qué es lo que decimos? Por algo lo habrá hecho. Por algo lo habrá hecho. Una gran cosa, cualquiera lo habrá hecho. Ok, pero básicamente hablamos de tiene un interés o tiene ego, no lo hizo por amor al arte, sino que tiene un interés. Exagerará el mal por sobre el bien que tiene aquella persona, hasta que para él este bien es como si no existiera. Señores, estamos acá en este capítulo hablando de cosas muy sencillas. Nada complicado, como en otros capítulos que explicamos conceptos cabalísticos. Esto es, wow. Es una película de todos los días. De todos los días. Es la vida misma. Exactamente. Esto en verdad no es cierto. El servicio a Dios de aquel individuo en la plegaria, el estudio de la Torá y el cumplimiento de las mitzvot es por sí mismo bueno y constituye su labor primaria a lo largo del día. O sea, si yo veo una persona que viene a Shaharit, viene a Minja, viene a Arbit, o casi todos los minyanim, y él estudia, y la mayor parte de su día es su conexión comunitaria, y le pides ir al cementerio, él va al cementerio, le pides ayudar con una cosa, ayuda con una cosa, o sea, es parte de todo esto, ¿ok? ¿Por qué te sentiste aludido? ¡Ego! No, hay que editarlo ahora esto. No, tranquilo, no hay que editarlo. Eso está bueno, parte de la. Fue un chiste jasídico de Ejalzu. No, pero está bien, o sea. No, pero ¿a qué voy? Él es
Claro. Él es parte de la comunidad, ¿ok? Como Baruch Hashem, mucha gente aquí. A menos que sea Maquiavelo. Maquiavélico. Pero Sí. la mayoría somos así. Somos parte, la mayor parte de nuestro día es la comunidad. Entonces, por un defecto o por un rasgo de carácter negativo, vamos a bajar en la evaluación toda su calidad como judío, como persona, como Hasid. ¡Ey! Es irracional. Incluso que esa persona no esté todos los días aquí, según su nivel, yo sé que es una persona que quiere estar, es una persona que está conectada, es una persona que sabe que su prioridad en su vida es lo espiritual, Torah y Mitzvot. Oye, hay tantas cosas buenas para analizar sobre cada judío. Y sabemos realmente dónde cada uno quiere estar. Su crecimiento espiritual es la prioridad, porque vamos a irrespetar al individuo. Si ocurre eso, es ilógico. Y eso es una expresión de Midian. Porque en verdad, en el día y en el porcentaje del trabajo espiritual de cada uno tiene 10 contra 1 de cosas positivas versus negativas. Esto en verdad no es cierto. Dijimos, el servicio a Dios de aquel individuo en la plegaria, el estudio de la Torah y el cumplimiento de las mitzvot es por sí mismo bueno y constituye su labor primaria a lo largo del día. Y el hecho de que en él se encuentre un rasgo negativo de carácter se debe a que todavía no fue corregido, algo fundamental también. Ok, yo veo que esa persona X tiene un defecto. ¿Quién dice que no está trabajando esa persona para arreglar ese defecto? ¿Quién dice que esa persona no lucha con ese defecto? ¿Quién dice que esa persona no sabe mejor que yo que él tiene un defecto? ¿Y por qué tengo que hacer tanta bulla por ese defecto? ¿Acaso todos nosotros nacimos como tzadikim? ¿No? Tenemos toda una vida para corregirnos. Y hay personas que tardan 119 años, 11 meses y 30 días para corregir un defecto, y Hashem sabe. Y trabajaron todo ese tiempo para lograrlo. ¿Quién soy yo para juzgar los tiempos de cada persona? Y no es de sorprenderse que suceda esto, pues el hombre nace como un joven burro salvaje. ¿Esto dónde lo vemos? En la tefilá. Ahora lo va a analizar. De vuelta, el hombre nace como un burro salvaje, joven burro salvaje. Nace en un estado sin refinar y en ello consiste su labor de toda la vida. Corregir los rasgos de su carácter. Salude a este servicio en el versículo: los días de nuestros años, hay 70 años en ellos. La palabra hebrea usada para en ellos, bahem, se deletrea casi tal como la palabra behemá, animal, en referencia a los rasgos negativos innatos del alma animal. ¿Dónde nosotros vemos este versículo? Este versículo aparece en los Salmos del rey David y nosotros lo mencionamos, es parte de la liturgia de Shabbat. Shiv'im Shana Bahem. Pero es muy extraño cómo está dicho esta expresión. Dice, en español se traduce, hay 70, porque el versículo habla de qué? El hombre cuando llega a 70 años, ¿se acuerdan del versículo? O llega a 80, y si llega a 80 muestra una fortaleza superior. Bikburot Shmonim Shana. Pero cuando habla de los 70 años, dice Shiv'im Shana Bahem. 70 años en ellos. Entonces, preguntan los maestros hasídicos. Tendría que haber dicho cuando el hombre llega a 70 años, no Shiv'im Shana Bahem. No hay 70 años en ellos. O sea, es rarísimo. Después les muestro en el Sidur cómo está escrito para que vean que es muy extraña la forma que el versículo lo analiza. Pero ¿qué dicen los Jajamim? ¿Por qué dice Shiv'im Shana Bahem, 70 años en ellos? Porque la palabra Bahem son las mismas letras que la palabra o la raíz Behemá. Behemá, ¿qué significa?
animal, Bestia. bestia. ¿Qué significa esto? Que tenemos 70 años, es decir, toda una vida, y ese es el plan divino, para refinar el alma animal. Y si hay una persona en la cual yo veo un poquito su alma animal, veo un rasgo de carácter negativo, veo un defecto, no soy nadie para juzgarlo. Porque esa persona tiene 70 años de su vida, 80 años, hasta 120 años para refinarse. Y yo no sé en qué nivel de la refinación está. Y yo no sé si esa persona quizás está luchando tan duro que a pesar de que no se refinó a mis ojos, sí su esfuerzo es algo grandioso a los ojos de Dios. Y quizás sí se refinó muchísimo y yo solamente estoy viendo una cosa, pero podría haber sido mucho peor. Yo no sé el trabajo que está atrás de eso. Entonces, de vuelta, la palabra hebrea usada para en ellos, bahem, se deletrea casi tal como la palabra behemá, animal, en referencia a los rasgos negativos innatos del alma animal. Es para esto que a la persona se le dan, como expresara el mencionado versículo, 70 años, para que refine los 7 rasgos negativos de carácter de su alma animal. Porque habíamos explicado, el Hasidut explica, la Kabbalah explica, y también lo dijimos en el principio del discurso, que cada alma animal, así como el alma divina, tienen 10 rasgos de carácter. 3 intelectuales, Jabad, Jochma, Binah y Dat, sabiduría, entendimiento y comprensión, y los 7 emocionales, también en el lado divino como en el lado animal. Los 7 animales, los 7 rasgos de carácter negativos en el lado animal, son los que tenemos que refinar, pero no destruirlos, sino transformarlos, dijimos, ¿verdad? Entonces, esta labor, el proceso de enmienda de los rasgos negativos, no puede completarse de una vez, sino más bien, como expresa el versículo acerca de la conquista de la tierra prometida, poco a poco yo los expulsaré. Me'at agarshenu mi paneja. Dice, poco a poco yo los expulsaré a los 7 pueblos cananeos, paganos de delante de ustedes. O sea, se requiere considerable esfuerzo y trabajo, hasta que con el paso del tiempo, con perseverante tesón en la plegaria, con meditación acerca de la divinidad y con el fortalecimiento de los atributos del alma divina, las emociones naturales innatas del alma animal se debilitan, refinan y purifican. Y por esta razón, conforme todo lo explicado, dado que el antes mencionado individuo sirve a Dios, aunque ahora tenga rasgos negativos de carácter, sin duda, eventualmente los refinará y corregirá. O sea, yo que tengo que analizar cuál es mi meditación cuando veo a una persona con un rasgo de carácter negativo. Tengo que ver el futuro. Tengo que saber, ok, yo lo que estoy viendo ahora no es la realidad. La realidad es que esta persona, Bezrat Hashem, va a seguir trabajando y va a poder refinar mañana los rasgos de carácter negativos. Es muy interesante porque siempre se nos pide pensar en el presente para vivir con alegría, pero en este caso es un método para juzgar positivamente a nuestro prójimo, a pesar que en el presente vemos algo negativo. A veces no basta para lograrlo con el esfuerzo personal solamente. Se precisa además la asistencia de otros, a fin de alcanzar esta meta, pues uno mismo, en razón de su amor propio, a veces no sabe reconocer la presencia de un rasgo negativo de carácter. En ese caso, un amigo se lo precisa hacer notar y aconsejarle cómo corregirlo, como se mencionara antes. Si realmente lo ama, lo hará en privado. Si no procede de ese modo y en cambio lo denigra, lo avergüenza y lo humilla, particularmente si lo hace en público, esta es una clara señal de que en su corazón lo odia y no procura en absoluto su bien. Y aquí de alguna manera se responde lo que preguntabas antes tú, Chiprut, ¿cómo es tu nombre de pila? Isaac. Isaac, claro. Isaac, preguntabas antes, aquí radica la gran diferencia. Si esto se hace con amor, se habla en privado o se hace público, ahí se ve
la gran diferencia de dónde surge. Puede parecer que surge del lado positivo, pero si se hace de una manera equivocada, no es nada positivo. Pero también no depende de cómo lo recibe la otra persona. Vos podés con todas buenas intenciones ir a decirle algo y no lo toma bien. Tenés que meditar si realmente tus intenciones realmente son buenas. Porque si una persona realmente lo hace de corazón, y hacerlo de corazón no significa hacerlo de forma divina, del alma divina, porque el corazón a veces también se puede equivocar. Hacerlo de corazón significa poner tu corazón, obviamente, pero por sobre tu corazón, poner tu mente, meditar profundamente. O sea, porque yo muchas veces pienso que puedo decirte algo de corazón, pero si me equivoco en la manera de ejecutarlo, no fue un acto divino, un acto animal también. Entonces yo digo, no, pero yo tuve la mejor intención. Pero si no ponemos el raciocinio, el intelecto arriba del corazón, por más que uno tenga la mejor intención o piense para corregir a alguien, el Rebbe decía, hay que pensarlo 100 veces. Si 100 veces lo pensaste y realmente llegas a la conclusión que lo vas a hacer de corazón, hazlo y estate seguro que la persona que lo va a recibir tu corazón. Es la gran diferencia entre Abraham y Lot. Siempre cuando se habla de Abraham, Abraham era la persona que más ponía el corazón. Gesed, era la sefirá de Gesed en el mundo. Pero él, ¿cómo hacía? Él utilizaba la cabeza arriba de su corazón. El corazón con toda la potencia. Pero él meditaba. Esta persona a quien estoy ayudando, que estoy invitando a mi casa, que estoy haciendo con ella Achnasat Orahim, hace idolatría. Si se hace idolatría, va en contra de mi proyecto. Entonces, a esta persona no hago hospitalidad, no. Deja la idolatría afuera, entra y buscaba las maneras de llegar a la persona, porque su gesed no era una expresión de él mismo, sino era un atributo divino. Y este era un gesed, un amor realmente utilizado con el raciocinio. Entonces muchas veces pasa con nosotros, Marcos, porque es la realidad de todos nosotros. No, pero yo tuve la mejor intención. Pero no es solamente de buenas intenciones, como dice el refrán. O sea, el mundo se construye de buenas intenciones, pero no hay que ponerle de cabeza al tema. 100 veces hay que pensar antes de corregir a una persona. Porque muchas veces corregimos, pero nuestro ego también está involucrado. Corregimos desde nuestra visión. Correcto. Albertito. Creo que uno puede corregir a una persona si uno pone el corazón por delante, aislándolo de todo el mundo y hablándole directamente a esa persona sin que haya la necesidad de que otros lo escuchen. Claro. De esa manera tú le estás hablando directo y ahí le estás demostrando que estás poniendo tu corazón en la mano y le estás hablando en serio para que él tome una acción positiva. La persona lo va a sentir, es impresionante, porque obviamente si la persona está llena de ego y existe ese tipo de personajes también. Existe. Pero el rechazo no va a ser tan profundo, tan fuerte cuando uno se preparó y cuando el otro recibe. Yo les conté qué me pasó en la yeshiva cuando yo entré a la yeshiva, y uno aprendía más de las correcciones de los bajurim, de los alumnos, que de los libros. Porque cada día, cada momento uno se equivocaba, o uno aprendía porque no sabía, y te decían, esto se hace así, Netilat Yadayim se hace así, la otra cosa, el rezo no puedes tener que estar parado acá, tenés que estar sentado allá. Y uno aprendía constantemente de lo que los bajurim le enseñaban a uno. Pero siempre había un dejo de que me están enseñando, pero falta algo. ¿Me están enseñando o están demostrando que saben más? Exactamente. Pero una vez yo les conté que había un boger, un bajur, un Schneur Zalman de Australia, que me enseñó una halajá una vez porque vio que me estaba equivocando, porque tenía los tefilim en musaf, y los tefilim en musaf hay que sacarlos, y si tenés que hacer la kedushá hay que taparlos. Bueno, me explicó toda la halajá,
y después que me habían corregido 70, ya tenía como 3 meses en la yeshiva, y me habían corregido muchos bajurim, y dije, este es diferente. Este planteo, esta corrección fue completamente diferente a todas las demás. Esta corrección era por mí, no era para él. Y uno realmente siente cuando el otro viene a corregirte, viene a criticarte o viene a ayudarte. Uno lo siente. Y por más que uno no acepte en ese momento, por lo menos uno siente que la actitud del otro es una actitud realmente muy espiritual, muy sana. La mitzvah de Ahavat Israel tiene 2 partes. Dice, Ve'ahavta lereaja kamoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero también es ojeach tojiach et amiteja. Reprenderás a tu hermano. Es decir, amor al prójimo, donde más se puede expresar cuando reprendes a tu prójimo. Pero ¿de qué manera lo reprendes? Si realmente te sale con amor. Si te sale porque estás expresando tu ego, entonces es un gran problema. Por eso, de vuelta, el Rebbe de Lubavitch decía, si vas a reprender a tu prójimo, asegúrate pensando 100 veces antes que lo vas a hacer por él y no por tu ego. Si llegamos a ese nivel, entonces es muy positivo. Habría que pensar en la otra persona como si fuera un hijo. Sí, exactamente. Tu hijo lo reprendes, pero para cuidarlo. Exactamente. Pero hablamos en capítulos anteriores de que nadie está en los pantalones de nadie también, ¿no? Eso lo tocamos como en 3 capítulos antes, que la actitud de la otra persona tiene una motivación que nosotros la desconocemos. Entonces, por eso es la parte difícil de brindar la ayuda, de corregir, porque hay que primero estar y saber por qué actúas de esta forma. Pero hay momentos, hay actitudes de la persona, vamos a decirlo a nivel comunitario, o cuando uno ve que a esa persona le está pasando, tiene una actitud, Claro. pero esa actitud que tiene, seguro tiene que ver con algo que a esa persona le está pasando, y él no se está dando cuenta de que en cualquier momento puede explotar mucho más. Entonces, si uno realmente quiere a esa persona, en vez de juzgarlo y decir, wow, cómo se comporta esta persona, llevarlo a un costado y no solamente hablarle en particular sobre eso que él está haciendo mal a los ojos de todos, sino preguntarle a esta persona qué le está pasando y ayudarlo realmente de raíz. Pero eso a veces es difícil de hacerlo, y en eso se demuestra que si realmente estamos conectados con la persona o no nos interesa absolutamente nada. A veces no basta para lograrlo con el esfuerzo personal solamente. Como dijimos, se precisa además la asistencia de otros a fin de alcanzar esta meta. Pues uno mismo, en razón de su amor propio, a veces no sabe reconocer la presencia de un rasgo negativo de carácter. En ese caso, un amigo se lo precisa hacer notar y aconsejarle cómo corregirlo. Y enfatizo la palabra amigo. Si tú no eres amigo, no le hables de absolutamente nada. Como se mencionara antes, si realmente lo ama, lo hará en privado. Si no procede de ese modo y en cambio lo denigra, lo avergüenza y lo humilla, particularmente si lo hace en público, esta es una clara señal de que en su corazón lo odia y no procura en absoluto su bien. Tampoco desea genuinamente aquello que cada individuo debería querer, que en el mundo haya servicio a Dios, pues esta es la voluntad de Dios y su deseo, que todos tengamos esa capacidad de ayudarnos a los otros. La razón de esta conducta es su propia falta de servicio. Su propio servicio no es sincero. Aunque sirve a Dios con plegaria y estudio de Torah, no es sincero con bitul y altruismo, sino con yeshut y autointerés. ¡Wow! ¡Qué palo! O sea, si la persona denigra al otro, lo irrespeta, no puede ver lo positivo en él, sino que todo lo positivo lo minimiza, magnifica los pequeños defectos, super magnifica los grandes rasgos de carácter negativos, viene el Rebbe Rajab y le dice a esa persona,
esto demuestra que en verdad él no está quejándose del servicio del otro, que el otro servicio no vale, sino que el propio servicio de la persona que denigra, que irrespeta, no es completo, no es sincero y es puro ego. Es fuertísimo.